La verdad es que es un gran gozo para mí estar en medio de ustedes. Siempre hemos visto la fidelidad del Señor a través de sus pastores, que siempre están presentes en muchas actividades de entrenamiento pastoral, donde nosotros hemos compartido también con ellos y hemos también conocido a sus hijos. Mi esposa estudió con la esposa del hijo del pastor Castillo, y también las hijas del pastor de Salas también fueron enseñadas mucho tiempo en el Colegio Bautista Cristiano, donde trabajó mi pastor, Karel Suárez, que de hecho el pastor Karel Suárez está predicando en nuestra iglesia esta mañana y le manda muchos saludos a ustedes. Toda la iglesia Pacto de Gracia allá en Pica Pica, San Cristóbal, le manda muchos saludos y nos regocijamos al ver la gracia de Dios aquí en esta zona de la ciudad de Santo Domingo, donde ya por aproximadamente 40 años Dios les ha concedido ser un faro de su gracia a estas comunidades. Y como me expresaba el pastor Huáscar, tienen ese anhelo de alcanzar otras comunidades cercanas para Cristo. Ese es nuestro corazón también allá en San Cristóbal. Nosotros, aún siendo una iglesia pequeña, nos estamos moviendo con la gracia del Señor a alcanzar otras comunidades, y Dios nos está concediendo esa visión. Estamos siendo entrenados también por una red de multiplicación de los Estados Unidos, porque tenemos el corazón de poder multiplicarnos en otras comunidades de fe. Mientras predicamos el Evangelio, tenemos la iglesia dividida en varios grupos misioneros, donde enviamos a los hermanos continuamente a predicar. Sé que la pandemia nos ha afectado, pero oramos para que tengamos de nuevo toda esa libertad que antes solíamos tener para seguir alcanzando a otros para Cristo. Pero aún así la palabra de Dios no está presa, y en esta mañana estamos congregados para adorar a Dios. Me encantó adorar junto con el grupo de alabanza de su iglesia. Me encanta también ver a jóvenes, como tienen a un nuevo joven pastor de su iglesia. Eso a mí me apasiona muchísimo, porque el Señor me llamó teniendo 16 años de edad a ser pastor, y yo creo en que el Espíritu se mueve en su iglesia, levantando nuevas generaciones que crean en Cristo, que amen a Cristo y que quieran servir al Señor Jesucristo. Ya tenemos 18 años allá en San Cristóbal. Por la misericordia de Dios hemos plantado esta iglesia, pero Dios nos está ahora moviendo a plantar una nueva iglesia en otra parte de la ciudad de Santo Domingo. Y eso es algo por lo que pedimos oración. Hay un equipo de plantación que estamos siendo dirigidos por una red de multiplicación de Estados Unidos para compartir y contribuir con la visión de multiplicación en la República Dominicana. Así que por favor oren por nosotros. Estamos entrenando a 2 diáconos de nuestra iglesia para que asuman el pastorado allá, y seguiremos mentoreando, entrenando, pero parte de nuestro anhelo es que ahora, después de durar 18 años en San Cristóbal, es que podamos también tomar esa experiencia y nosotros poder multiplicarla. Y es nuestro anhelo que en cada provincia de nuestro país haya una iglesia con una visión de multiplicación. Ese es el anhelo. Así que por favor oren por nosotros. Es un gozo para mi esposa y para mí compartir la adoración esta mañana. Y quiero invitarles a ese texto que su pastor les leyó, que es de 1 Tesalonicenses 3. Y simplemente me voy a enfocar en una frase del versículo 10, pero voy a leer el versículo 10 y el versículo 11 para que recordemos un poquito de esa lectura y luego volvamos a clamar a Dios por esa gracia necesaria para nuestras vidas, de modo que podamos ser edificados y podamos experimentar la gracia de Dios. Dice así 1 Tesalonicenses 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Esa es la frase en que nosotros nos vamos a concentrar: completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Padre, gracias nuevamente por el gozo de compartir con el cuerpo de Cristo que está dispersado
en República Dominicana, fielmente sirviéndote, dando testimonio de tu gracia. Y nosotros que venimos por tu gracia a ministrarles, vemos tu gracia aquí y nos regocijamos. Y volvemos a rogar por una nueva, fresca manifestación de tu gracia. Porque, Señor, no podemos simplemente contentarnos con la gracia pasada. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Gracias porque por tu gracia soberana nos redimiste del pecado, nos escogiste y nos llamaste con un llamamiento santo y nos regeneraste, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos sellaste con tu espíritu y nos has apartado para ser tu pueblo, pero sabemos y reconocemos que tu gracia es necesaria para seguir creciendo en Cristo. Y por eso en esta mañana volvemos como mendigos de tu gracia, a solicitarte nuevamente que se abran las ventanas de tus cielos y tú derrames bendición sobre esta adoración y predicación, para que nuevamente experimentemos con libertad el ministerio de tu Espíritu que ha sido enviado para convencer al pecador de su error, para mostrarnos las grandezas de la justicia revelada en Cristo y también para traernos temor del juicio futuro por nuestros pecados. Oh Señor, que tu Espíritu me llene con su poder y habilidad y que llene a toda esta congregación. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unos años atrás, un exitoso joven ejecutivo estaba manejando por una de las zonas residenciales de la ciudad en su nuevo carro del año, un Jaguar negro. De repente, una piedra le fue lanzada a su carro desde la acera, golpeando el lado izquierdo de su auto. Los frenos se estrellaron, la transmisión del carro cambió en reversa y las gomas locamente chillaron, empujando el carro a ese Jaguar nuevecito de vuelta hacia el lugar donde le lanzaron la piedra al vehículo. El conductor brincó fuera del auto enojado. Vio que fue un niño que le lanzó la piedra y agarró violentamente a ese niño, empujándolo contra otro carro que estaba parqueado ahí. Y le gritó: ¿por qué hiciste eso, niño tan desgraciado? Este es mi nuevo Jaguar que acabo de comprar. Esa piedra que me lanzaste te va a costar mucho, pero mucho dinero. El niño, asustado, le dijo: por favor, Señor, por favor, lo siento. En lágrimas le decía: es que no sabía qué hacer. Le tiré la piedra porque nadie se detenía a ayudarme. Los lagrimones caían por las mejillas del niño mientras le apuntaba hacia otro lugar al lado de otro vehículo estacionado. Es mi hermano, Señor. Es mi hermano, le decía el niño. Mi hermano es inválido y mientras yo lo llevaba perdí el control y se rodó, cayendo fuera de su silla de ruedas, dándose un golpe muy fuerte en la cuneta y no tengo fuerzas para levantarlo. El niño gemía en un llanto de profunda tristeza y sin que se le entendieran bien sus palabras, le volvió a pedir al ejecutivo: ¿pudiera usted ayudarme a levantar a mi hermano y ponerlo de nuevo en su silla de ruedas? Está herido y es demasiado pesado para mí. En un instante, la actitud de este joven ejecutivo fue transformada mientras se dio cuenta lo que había acontecido. Inmediatamente levantó al joven inválido, lo sentó en su silla, sacó su pañuelo y comenzó a limpiarle sus heridas y rasguños. Luego se quedó asombrado viendo cómo el hermano pequeño se iba empujando a su hermano por la acera hacia su casa. Este ejecutivo quedó tan tocado por esa experiencia que decidió no llevar el carro al taller y por un tiempo dejó la puerta izquierda de su nuevo carro abollada. Y lo hizo así
para recordarse, de no ir tan rápido en la vida que para que otra persona capte su atención tenga que tirarle una piedra. Hermanos y hermanas, esta historia ilustra muy bien lo que nos pasa a nosotros en la vida. Estamos tan enfocados y estamos tan preocupados en nuestras vidas personales, yendo a millón en nuestros carros, poniéndole el acelerador hasta el fondo, que no sacamos ni siquiera tiempo para evaluarnos y examinarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias faltas y pecados, y mucho menos tenemos tiempo para ver a nuestro prójimo que está desde la acera gritándonos, levantando las manos, pidiéndonos y rogándonos desesperadamente por nuestra ayuda. Hermanos, hay algo que tenemos que entender del Evangelio. Dios no salva a pecadores perfectos, ni salva a pecadores que inmediatamente son perfectos. Dios nos salva para santificarnos. Y Él nos santifica para luego usarnos para salvar a otros y para ayudar a otros a crecer en santificación. De modo que así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otros, así también tú y yo hemos sido puestos no para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida en servicio sacrificial por los demás. Me encanta cómo lo pone Paul Tripp en su libro titulado Instrumentos en las manos del Redentor. Él dijo: la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de ello. Vivimos sumergidos en nuestros pequeños mundos egocéntricos que nos cautivan y nos consumen muy fácilmente. Pero Dios nos impulsa más allá de una vida centrada en mi propia felicidad y mis propios logros personales. Dios te dice que tu vida es mucho más grande que un buen trabajo, que un cónyuge comprensible o que hijos que no se vuelvan delincuentes, que tu vida es más grande que jardines hermosos, que vacaciones agradables y que ropa de moda, que en realidad tú eres parte de algo más inmenso que comenzó mucho antes de que tú nacieras y continuará aún después de tu muerte, que Dios está rescatando a la humanidad caída, llevándola a su reino, moldeándola progresivamente a su imagen, y Él quiere que tú y yo seamos parte de esto. Por lo tanto, no corramos tan rápido en nuestra vida personal que nos haga volver al mismo egoísmo pecaminoso que llevó al hombre a hundirse persiguiendo sus propios deseos idólatras de villas y castillos en este mundo. Sigamos las pisadas de Cristo, las cuales siguió Pablo para con los tesalonicenses, y vivamos buscando la salvación, buscando la santificación de los demás. Que no sea una piedra que Dios u otras personas tengan que lanzarte para que te des cuenta que otros te necesitan. Mi hermano, mi hermana en Cristo, tus demás hermanos en la fe te necesitan. Todos en un momento u otro necesitamos que alguien nos ayude, y la vida cristiana, según Efesios 4, no fue diseñada por Dios para que recibamos crecimiento por nosotros mismos en soledad, independientes de los demás. Necesitamos la ayuda de otros, necesitamos la ayuda de los demás miembros del cuerpo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Dios quiere usarnos a nosotros para completar la fe de nuestros hermanos, para perfeccionarlos, para madurarlos, para transformarlos a la imagen de Cristo. Tú los necesitas a ellos y ellos te necesitan a ti. Ninguno de nosotros ha logrado la perfección a la imagen de Cristo todavía, ya que esto es un proceso que dura toda la vida. Pero para lograrlo, la Biblia es clave y nos dice que necesitamos
que los demás formen parte de completar lo que hace falta de mi propia fe. Por eso nosotros en esta mañana queremos estudiar un mensaje que surge de este texto de 1 Tesalonicenses 3, versículos 10 y 11, que se titula Completa lo que falta a la fe de tus hermanos. Completa lo que falta a la fe de tus hermanos. Y hay una verdad central que si meditamos en este pasaje y la aplicamos a nuestras vidas, la podemos resumir de la siguiente manera. Ya que una de las funciones de cada miembro del cuerpo de Cristo es buscar el crecimiento y la edificación de sus hermanos, tú debes apasionarte por completar lo que falta a la fe de tus hermanos. Todos nosotros nos apasionamos por muchas cosas, pero Dios en su gracia se apasionó por rescatarnos, por salvarnos, por santificarnos. Y si ese es el latido del corazón de nuestro Dios para con esta humanidad, Dios te llama a que tu corazón lata al mismo ritmo del corazón de Dios y tu pasión se convierta en buscar completar lo que falta en la fe de otros. Entendamos por un momento el contexto de este pasaje. Así como Cristo vació su vida en otros y Cristo se multiplicó en otros, así era la pasión del apóstol Pablo. Él estaba totalmente enfocado en otros, en cómo vaciar su vida en otros, y por eso, aun cuando se vio forzado a salir de Tesalónica, ustedes lo leyeron al principio esta mañana del versículo 1 de 1 Tesalonicenses 3, el corazón de Pablo estaba apasionado por cómo volver a ver a los tesalonicenses. Eso era lo que él pensaba todo el tiempo. Él quería volver y encontrar una manera de cómo volver a invertirse y gastarse en los tesalonicenses. Y hermanos, este es el corazón de un siervo, de una sierva de Dios. Se enfoca en los demás. Se enfoca en el bienestar de los demás, en su crecimiento, en su avance, en su progreso, en cómo puedo yo ayudar a mi hermano, a mi hermana, a dar un paso más adelante en su fe, en su caminar con Jesucristo. Esa era la carga y pasión de Pablo, que se siente, o sea, si tú lees 1 Tesalonicenses 3, tú lo sientes vibrando en cada versículo del capítulo 3. Pablo quería gastarse, derramarse, invertirse en otros. Por eso en nuestro texto del capítulo 3, versículo 10, Pablo estaba orando por algo. Él decía que él oraba de noche y de día con gran insistencia por algo. Y era para poder ver de nuevo a los tesalonicenses y que Dios dirigiera su camino de nuevo hacia ellos, porque él quería, y esta es la frase clave de este sermón, él quería completar lo que le faltaba a la fe de los tesalonicenses. Esa frase, completar lo que falta de vuestra fe, es una frase riquísima y contiene implicaciones poderosísimas acerca de una de las maneras como yo puedo y tú puedes buscar el crecimiento y el progreso espiritual de tus hermanos. Completar lo que falta de la fe significa prepararlo, madurarlo, hacerlo apto para toda buena obra. De modo que así como Dios utiliza diferentes medios de su gracia para hacernos crecer en santidad, de modo que seamos más y más como Cristo, como son la oración, la lectura y meditación de la palabra, la asistencia a la iglesia, el cantar meditando en alabanzas, el escuchar sermones de otros predicadores, el leer libros cristianos, tener comunión con otros creyentes. Otro medio importante de la gracia de Dios es que cada creyente busque apasionadamente completar lo que hace falta de la fe de sus hermanos, de modo que nuestros hermanos y hermanas se vuelvan aptos para toda buena obra y lleven a cabo la voluntad de Dios en sus vidas. Y como somos un cuerpo, la imagen de un cuerpo
con muchos miembros es que nosotros nos necesitamos los unos a los otros para que todos nos volvamos instrumentos en las manos de Dios para santificar y perfeccionar la fe de nuestros hermanos. Yo tuve el privilegio de predicar a través de toda la epístola de Primera a los Tesalonicenses a nuestra congregación, y Dios impactó grandemente mi vida al estudiar la frase de este versículo 10, donde Pablo revelaba su anhelo de completar lo que le faltaba a la fe de los tesalonicenses. Y en esta frase, el Espíritu Santo nos revela que existen varias maneras cómo tú puedes apasionadamente completar lo que le falta a la fe de tus hermanos. Y la primera manera como tú puedes completar lo que le falta a la fe de tus hermanos es corrigiendo a tus hermanos. Corrigiendo a tus hermanos. Tú tienes que corregir a tus hermanos para completar lo que le falta a su fe. Uno de los significados de la palabra completar, que yo sé que intencionalmente Pablo la utilizó cargada de significado para que nosotros veamos todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en la fe de nuestros hermanos. Uno de los significados de la palabra completar es corregir lo deficiente. Y una de las implicaciones de completar lo que falta de la fe de nuestros hermanos es que corrijamos sus faltas y sus ofensas. Y definitivamente esta es una parte difícil, ¿verdad? ¿A quién le gusta corregir? Mi esposa y yo no hemos podido tener hijos, oren por nosotros. Tenemos 12 años de casados. Es difícil ser pastor y aconsejar a padres que están criando cuando tú no has criado. Pero aún así podemos aconsejar con la autoridad de la palabra y con la experiencia de haber sido hijos que hemos sido corregidos y disciplinados en el Evangelio. Pero aún así tengo el gran anhelo de ser padre y unirme al club de los que crían en estos tiempos, que cada día se ponen más difíciles. Créame, tuve a mi hermana que estaba visitando el país con sus 5 hijos y pude ver de cerca el gran ministerio que es la crianza, que incluye mucha corrección. Y miren, es una parte difícil el corregir, es una parte difícil de llevar a cabo como creyentes. ¿Por qué? Porque en nuestro egoísmo y en nuestras vidas centradas en nosotros mismos, nosotros no queremos ensuciarnos las manos involucrándonos en los problemas personales de los demás. Demasiado problema tengo yo. En mi mente pudiera justificar. Pero recuerda que ese pensamiento es conforme al viejo hombre, cuando yo vivía mi vida para mí mismo, buscando mi propio camino y mi propia voluntad. Ahora que estoy en Cristo y formo parte del cuerpo de Cristo, no solamente debo preocuparme por mi propio crecimiento, sino que también debo preocuparme por el crecimiento de mis hermanos, sabiendo que cuando yo ayudo a mi hermano o a mi hermana a crecer, el cuerpo de Cristo también crece y yo también crezco personalmente. Por lo tanto, cuando Dios soberanamente permite que yo presencie que un hermano o hermana cometa una falta o un pecado delante de mí, o cuando otro creyente peque contra mí, Dios quiere que yo sea un instrumento de gracia para yo corregir lo que está mal en la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo corrijo a mi hermano, yo amo a mi hermano. Cuando yo corrijo a mi hermano, yo ayudo a mi hermano. Cuando yo corrijo a mi hermano, yo estoy buscando la santificación de mi hermano. Pero si yo veo la falta en la vida de mi hermano y soy indiferente, estoy decidiendo no buscar el crecimiento espiritual de mi hermano o mi hermana. De modo que para completar lo que falta de la fe en mi hermano o hermana, yo debo corregirlo o corregirla en amor. De hecho, Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28, él mismo dijo que Dios lo había puesto para amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hermano y hermana. Y esa es la motivación, hermanos. Yo quiero amonestar, yo quiero corregir a mi hermano, no porque estoy aburrido y me encanta entrometerme en la vida ajena, sino porque yo quiero que Dios me use para presentar a mi hermano y mi hermana perfecto en Cristo. Pero amonestar y corregir cuesta. Tú tienes que morir a ti mismo, requiere que mueras a ti mismo y ames. El que ama corrige, el que ama se preocupa y se acerca en amor para mostrarle al otro en lo que está mal. El mismo Pablo nos revela un episodio donde él vio al apóstol Pedro cometiendo una afrenta contra el evangelio de la gracia, donde él estaba apoyando, perdón si se me salió aquí el micrófono, donde el apóstol Pedro estaba apoyando una práctica del judaísmo, donde se estaban apartando de los creyentes gentiles, porque Pedro y Bernabé le tenían miedo a los de la circuncisión. Y claro, no tenemos tiempo para ver todo ese pasaje, pero sí tenemos tiempo para resaltar lo que Pablo hizo. Dice, pero en Gálatas 2:11, Pablo dijo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. En otras palabras, por amor a Pedro y a su ministerio, por amor al evangelio de la gracia que se estaba predicando entre los gentiles, y por amor a la gloria de Dios, por amor al bienestar del cuerpo de Cristo, Pablo se esforzó en la gracia de Dios y dice que fue cara a cara donde Pedro y lo corrigió en amor. ¿Ustedes creen que fue fácil para Pablo? Siendo un nuevo apóstol, tener que venir a corregir al apóstol de Jerusalén, que ahora mismo estaba siendo líder entre los apóstoles de algo que no estaba bien. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo se llenó de amor y fue y corrigió cara a cara a Pedro, porque Pedro estaba haciendo algo que era de tropiezo al evangelio de la gracia. De hecho, el mismo Pablo revela lo que sucedió en Gálatas 2:14, ese proceso. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aparentemente estaban los otros apóstoles ahí y estaban teniendo un momento de confrontación. Pablo vio que algo no estaba bien en Pedro, algo que Pedro estaba haciendo que afectaba a toda la iglesia, que afectaba a todo el evangelio, y Pablo no fue indiferente. Y la mayoría de nosotros muchas veces escogemos ser indiferentes. Pablo se acercó en amor, valientemente fue cara a cara y lo corrigió. Miren, aunque amonestar y corregir cueste y sea difícil, debemos hacerlo por amor. No debo corregirte por orgullo, con orgullo para humillarte. No debo corregirte por contienda para derrotarte. Debo corregirte en amor para ayudarte y bendecirte. ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos áreas donde no nos estamos viendo tal y como el espejo de la palabra de Dios nos está mostrando, y muchas veces no estamos viendo nuestro propio pecado. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de corregir es que debemos seguir el principio de Mateo 18:15, de ir a hablar con el hermano o la hermana estando solos, si es lo oportuno, y en la privacidad, sin divulgar la falta o pecado, y con un espíritu de mansedumbre, debemos buscar con todo nuestro corazón ganar a ese hermano, ganar que él vea su necesidad de cambio, ganar que él vea su necesidad de arrepentimiento para poder crecer. Y yo quiero decirle algo, hay dos maneras de corregir.
Una con orgullo, legalista, motivado por tu propia justicia, y cuando tú vas con esa actitud a corregir, los corazones se endurecen y se cierran. Yo he trabajado con jóvenes por muchos años, porque para sostenerme para la obra he trabajado en colegios cristianos, dando clases de Biblia a jóvenes. Y me doy cuenta, yo también fui joven. Dependiendo con la actitud con que la persona venga a corregirme, mi corazón se abre o se cierra. A nadie le gusta que alguien venga con un corazón airado y prepotente, orgulloso, legalista, lleno de su propia justicia, que no aparenta ser pecador, a corregirte. Pero hay otro corazón, que es el corazón que viene con humildad, motivado por la gracia de Dios, que se ve a sí mismo pecador y que también quiere ayudar a otro pecador. Ese corazón humilde, motivado por la gracia de Dios, en muchas ocasiones es bendecido por el Espíritu para ganar al corazón del otro. Que Dios te dé a ti la gracia de poder acercarte a tus hermanos con ese tipo de corazón. Un corazón humilde que reconoce que está en proceso de santificación uno mismo, que Dios tiene tantas áreas que cambiar en mi propio corazón y que aunque me cueste acercarme a trabajar en la vida de otro, lo hago por amor, motivado por la gracia de Dios en mi vida y en la vida de mi hermano. Escucha bien, hermano y hermana, si Dios envía a un hermano en Cristo a tu vida para corregirte, sé humilde. Sé humilde. Escucha lo que Dios pudiera estar revelándote sobre tu propia necesidad de cambio. Todos tenemos que seguir creciendo, todos tenemos que seguir cambiando. Y por nuestro conocimiento de la santificación progresiva, estamos lejos de ser como Cristo. Y por eso necesitamos las continuas confrontaciones, amonestaciones, reprensiones y correcciones de nuestros hermanos. Y si tú no conoces a Cristo, es difícil para el que no conoce a Cristo entender que lo primero que tú necesitas es que seas confrontado y corregido por tu pecado. Si tú no admites que eres pecador, no vas a entender tu necesidad de la gracia de Dios. Por eso, aunque para nosotros como creyentes sea difícil tocar el área de que todos somos pecadores y que tú eres pecador, Dios te llama a que lo primero que reconozcas delante de Él es que eres un pecador necesitado de la corrección del Evangelio. Por lo tanto, no te resistas, no te cierres, no te justifiques. Por el contrario, recibe la corrección, recordando el proverbio que dice: el que escucha el consejo y recibe la corrección será sabio. Y ser sabio es ser como Cristo. Y para ser como Cristo necesito la corrección de mis hermanos a través del Evangelio. Esa es la primera manera, porque estamos estudiando la frase completar lo que falta a vuestra fe de 1 Tesalonicenses 3:10. Y el Espíritu Santo aquí nos está revelando varias maneras como tú y yo debemos apasionadamente completar lo que falta de la fe de nuestros hermanos. Y ya vimos la primera manera, que es corrigiendo a nuestros hermanos. Pero la segunda manera como tú puedes completar la fe de tus hermanos es restaurando a tus hermanos. Tú tienes que restaurar a tus hermanos para completar lo que falta de su fe. Y volvemos a esa frase: completemos lo que falta a vuestra fe, que Pablo utiliza para referirse a los tesalonicenses. Y cuando estudiamos esa frase, que está cargada de significado y implicaciones espirituales para nosotros, encontramos que la frase no solamente incluye la idea de corregir, sino que también incluye la idea de restaurar. Y debemos saber que esa misma palabra que Pablo utiliza en 1 Tesalonicenses 3, versículo 10, que es traducida completar lo que falta de vuestra fe, es la misma palabra utilizada en Gálatas 6:10, cuando Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
O sea que la misma palabra completar lo que falta es la palabra restaurar de Gálatas 6:1. De modo que el proceso de completar lo que falta en la fe de mi hermano, primero comienza con corrección, pero luego continúa con restauración. Cuando yo corrijo a mi hermano o a mi hermana, quiero mostrarle su falta o pecado para llevarlo luego a experimentar convicción de pecado que lo guíe a un arrepentimiento, primero para con Dios y luego para con las personas contra las cuales pudo haber pecado. Y si mi hermano o mi hermana se arrepiente de esa falta o del pecado que cometió, en ese momento comienza una segunda etapa de completar su fe, que es la restauración. Y la palabra restaurar conlleva la idea de reparar o de sanar aquello que se rompió. Restaurar viene de un vocabulario griego de los médicos que significa restablecer un hueso fracturado o dislocado. Y así como en el cuerpo físico se rompen los huesos, en la vida espiritual se rompen y se quebrantan las relaciones. ¿A cuántos de ustedes se le ha roto o se le ha dislocado un hueso? Yo creo que a muchos aquí le pudo haber pasado eso. Existe un proceso para restaurar los huesos que muchas veces puede ser la fisioterapia, quiropráctica, o yendo a un reumatólogo si es necesario hacer cirugía para colocar de nuevo el yeso en su lugar o colocar el hueso con un yeso en su lugar. Y esta es la figura que está utilizando aquí el autor y que también la utiliza el autor de Hebreos en Hebreos 12, del 12 al 13, cuando dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced derechas vuestras sendas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino y sea sanado. De modo que el punto de esta imagen que utiliza Pablo, que lo utiliza también el autor de Hebreos, es sanar lo que se rompió. Así como en el cuerpo físico se rompen los huesos, también en el cuerpo de Cristo y en la vida diaria se rompen las relaciones. Y miren, el pecado rompe las relaciones. Cuando nosotros pecamos contra Dios, y todos hemos pecado según la palabra de Dios, nuestro pecado fue lo que ocasionó que se rompiera nuestra relación con Dios para el cual fuimos creados. Y Dios, como un Dios de gracia soberana y de misericordia, Él fue que tomó la iniciativa de restaurar la relación rota, enviando a su Hijo para que por medio de su obra nuestra relación con Dios sea sanada y restaurada. Dios fue que tomó la iniciativa de venir primero a confrontarnos con nuestro pecado. Él vino diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Él vino a confrontarnos, a corregirnos. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Y cuando por la gracia de Dios fuimos movidos a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer cómo nuestro pecado había ofendido a un Dios 3 veces santo y a traer nuestro pecado a la cruz y poner nuestra fe en Cristo, entonces la relación con Dios fue reparada y sanada. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador, Cristo vino a restaurar y sanar y reparar tu relación con Él a través de su Hijo. Y Él te llama a ti a que entiendas que la relación más importante por la cual Él te diseñó y te creó es una relación con Él. Y ninguna de tus otras relaciones estarán bien, al menos que primero tu relación con Dios sea reparada y sanada. Ven a Cristo en esta mañana. Cristo tiene el poder para no solo reconciliarte con Dios, sino también reconciliarte con los demás. Pero es crucial que nos arrepintamos. Es crucial que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no puede ocurrir restauración. Y como el pecado sigue afectando nuestra relación y comunión con Dios y con los demás, tenemos que emular el corazón de Dios de convertirnos en restauradores y reconciliadores.
De hecho, la imagen de embajadores de Cristo es una imagen de personas que van y reconcilian a los pecadores con Dios. Y así como tenemos ministerios de evangelismo, donde se nos encomienda por la gran comisión el ir a buscar a los pecadores y reconciliarlos con Dios y restaurar su relación rota con Dios a través de Jesucristo, así también deberíamos tener una misión en la iglesia de buscar ayudar a los hermanos con la gracia de Dios a sanar, restaurar y reconciliar sus relaciones con los demás, comenzando en sus relaciones en el hogar. Hay muchas familias que tienen sus relaciones rotas, dañadas, heridas por el pecado. Y es ahí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que trabajar en esa otra misión con el Evangelio y la gracia de Dios, de entrar a sanar, de entrar a restaurar, de entrar a reconciliar las relaciones en el hogar, relaciones de matrimonio, de esposos con esposas, relaciones de familia, de padres con hijos, relaciones en la iglesia, de hermanos con hermanos, relaciones en la comunidad, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Esa es parte del llamado del Evangelio para con todos nosotros. De hecho, en la Biblia, Bernabé fue precisamente un ejemplo de un creyente en Cristo que buscó sanar y reparar relaciones con otros. ¿Se recuerdan de Bernabé? Bernabé fue más conocido por haber sido el primer compañero del apóstol Pablo en las misiones. Pero quizás todos nosotros no conocemos cómo Bernabé trabajó arduamente en sanar, reparar y restaurar las relaciones de hermanos en Cristo. De hecho, quizás no saben que el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y su mismo nombre lleva consigo el espíritu de uno que sana y repara, porque viene a tu lado para consolarte y ayudarte a arreglar y reparar un problema o una relación. Y eso fue lo que hizo Bernabé con Pablo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Pablo se convirtió a Cristo? Como anteriormente había sido un perseguidor de la iglesia, matando a muchos cristianos y torturando y metiendo a muchos cristianos en la cárcel. Cuando Pablo vino a Cristo, él tenía un problema grandísimo. Él tenía un problema muy serio con mucha gente. Y él necesitaba reparar y restaurar muchas relaciones que él había afectado por sus pecados pasados, porque él era un perseguidor asesino de muchos cristianos. Y Bernabé en la Biblia fue usado por Dios para ayudar a Pablo a sanar y restaurar sus relaciones afectadas. Dice la Biblia en Hechos 9, 26 y 27 que cuando Pablo, después de convertirse, llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que en medio del conflicto entre Pablo y los demás, ¿quién estaba ahí? Bernabé. Ahí estaba Bernabé mediando. Ahí estaba Bernabé intercediendo. Ahí estaba Bernabé sanando. Ahí estaba Bernabé reparando, restaurando. La imagen fue tal que Bernabé tomó a Pablo de la mano y fue con Pablo a hablar con los demás apóstoles, de modo que Pablo pudiera pedirles perdón a los líderes y a todos los demás cristianos por haber afectado, matando, torturando, metiendo preso a tantos cristianos, y que pudieran entender la gracia de Dios en la vida de Pablo y lo pudieran perdonar y aceptar a él. Cuando nadie, absolutamente nadie quería aceptar a Pablo, Bernabé fue el instrumento de Dios para reparar, sanar y restaurar las relaciones de Pablo con los demás. Y luego Bernabé lo hizo con Juan Marcos, aun cuando el mismo Pablo, por las deficiencias de Juan Marcos, ya no lo quería más como compañero.
Y hermanos, así como Bernabé participó en sanar y restaurar las relaciones de Pablo y de Juan Marcos, así también tú y yo debemos ver a cada hermano o hermano en la iglesia. E incluso debemos ver al mundo que está allá afuera sin Cristo de la misma manera. La iglesia y tus hermanos y los pecadores en el mundo necesitan de manos sanadoras, de manos reparadoras, de manos restauradoras, que con paciencia, con humildad, con gentileza y con mansedumbre ayudemos a nuestros hermanos a levantarse de sus caídas, a sanar las heridas de sus pecados pasados y a restaurar sus relaciones quebrantadas. Hermanos y hermanas, la iglesia no es una sala de trofeos, de personas que después de ser justificadas son inmediatamente perfeccionadas. No, hermanos, la iglesia es como un hospital, donde a pesar de haber creído en Cristo, todos seguimos teniendo dolencias, todos seguimos teniendo heridas, todos tenemos necesidad de un proceso de continua sanidad, ya que llegamos a Cristo teniendo huesos espiritualmente rotos por el pecado que necesitan ser reparados y sanados. Es cierto, Cristo nos perdona inmediatamente y nos justifica legalmente delante de Dios, pero eso no quita que hay un proceso de sanidad por el cual todos nosotros necesitamos pasar. Y es por eso, hermanos, que en la iglesia, al mismo tiempo, todos somos enfermeros, trabajando para el gran médico, el Señor Jesucristo, y su gran asistente, que es el Espíritu Santo, llamados para sanar, reparar y restaurar a nuestros hermanos en Cristo. Según el libro Cómo ayudar a las personas a cambiar, del gran predicador ya en la presencia del Señor llamado Jay Adams, que fue el Martín Lutero de la consejería bíblica, Adams dijo que una correcta restauración bíblica tiene 3 requerimientos. 1, que el hermano sea perdonado. 2, que el hermano sea consolado. Y 3, que el hermano sea reafirmado con el amor y la gracia de Dios. Alguien dijo una vez que el único ejército donde un soldado ve a otro soldado que está herido y en vez de ayudarlo a levantarse y sanar sus heridas, lo ignora, lo pisotea y hasta se burla de él, es la iglesia. Y hermanos, esto no debería ser así entre los que hemos recibido abundante gracia que nos ha justificado y nos está santificando. La iglesia debe ser un grupo de pecadores salvos por gracia que con humildad levantamos a todo el que está herido por el pecado. Porque un día, ustedes saben que Cristo nos encontró muertos y heridos por el pecado, y Él, Cristo, nos levantó, Cristo nos dio vida, Cristo nos limpió y nos sanó y nos continúa sanando y restaurando para su gloria y para nuestro bien. Y si Cristo hizo eso por nosotros en la iglesia, necesitamos, hermanos, que tengan también ese mismo corazón. En la iglesia hay hermanos que necesitan ser ayudados a sanar relaciones quebrantadas con otros. Hay gente que viene a Cristo porque han sufrido abusos de parte de otros, porque han crecido con muchas limitaciones, hasta con complejos, porque han pasado por situaciones dificilísimas, pruebas grandísimas. Y todas esas personas necesitan una mano amorosa, paciente, humilde y mansa que le diga: hermano, yo te entiendo. Y estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para exhortarte a que perdones a otros, a que sanes tus heridas, a consolarte, a reafirmarte en el amor y la gracia de Dios, porque Dios nos ha llamado a seguir creciendo juntos en la gracia de Dios. Hermanos, hasta ahora hemos visto que la palabra o la frase completar lo que falta de vuestra fe incluye varias maneras como tú apasionadamente puedes completar la fe, lo que falta de la fe de tus hermanos. Primero vimos que debes corregir a tus hermanos. Segundo, que debes restaurar a tus hermanos. Y ya por último,
Vamos a considerar la tercera manera como tú puedes completar lo que falta a la fe de tus hermanos, y es entrenando a tus hermanos. Entrenando a tus hermanos. Y vuelvo y les digo, dentro de la gran riqueza de significado que contiene la palabra griega completar lo que falta, también incluye la idea de entrenar. No solo debo corregir, no solo debo restaurar, sino que también debo entrenar. Y este es un término médico, recuerden, que incluye la idea de corregir lo deficiente, restaurar y sanar el hueso roto, y por último conlleva la idea de un entrenador que con ejercicio y terapia te ajusta y te prepara para que esa parte de tu cuerpo vuelva a funcionar bien. Entrenar significa equipar a otros con todo el conocimiento y la práctica para que desarrolle la habilidad de funcionar bien por sí mismo, de modo que al final también pueda entrenar a otros que funcionen bien para la gloria de Dios. Y oigan lo que Cristo dijo en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa palabra traducida perfeccionado significa completamente entrenado. Así que si leemos el versículo con ese significado, diría lo siguiente: el discípulo no es superior que su maestro, mas todo el que fuere completamente entrenado será como su maestro. Y este es el propósito. Para completar lo que hace falta de la fe de mis hermanos, el proceso comienza con corregirlos, continúa con restaurarlos y culmina con entrenarlos. La graduación de un discípulo de Cristo es cuando es perfeccionado por su maestro, es decir, cuando es completamente entrenado. Y hermanos, gran parte de la vida cristiana es precisamente esto: que a través del proceso de santificación tú seas corregido de todas las maneras pecaminosas que aprendiste de tu corazón rebelde y del mundo pecador, para que luego seas restaurado y sanado con el amor de Cristo y la gracia de Dios, para que finalmente seas completamente entrenado, de modo que en todas las áreas de tu vida, en cada rol, en cada relación, en cada responsabilidad, tú te manejes y te conduzcas como Cristo lo haría. Recuerda que todos estamos llamados a ser transformados. Y para ser transformados, todos tenemos que pasar por este proceso de ser corregidos, restaurados y entrenados. Y el punto de todo esto es buscar que Dios complete lo que hace falta en tu fe. Pero para que tu fe sea completada, tú necesitas permitir, tener una actitud que permita que tanto tus pastores como tus hermanos en Cristo, e incluso soberanamente hasta los mismos inconversos, se involucren en el proceso de santificación de tu vida, corrigiéndote, restaurándote y entrenándote. Tu fe no será perfeccionada, madurada, completada, si no tienes una actitud humilde que requiere, que admite que seas corregido, restaurado y entrenado. Ustedes saben que aún en mi propia iglesia, muchas personas que no están con nosotros hoy, que profesaron una vez la fe en Cristo, que crecieron con nosotros y sirvieron entre nosotros, llegó un momento en sus vidas donde ellos no reconocieron que necesitaban ser corregidos y restaurados para luego ser entrenados, y se endurecieron en sus corazones. Y al endurecerse en sus corazones, no permitieron que el Espíritu Santo obrara en sus vidas, no se dejaron ayudar, prefirieron mentir y encubrir su condición. ¿Por qué? En la mayoría de casos, por temor y miedo a la vergüenza. Pero hermanos, cuando venimos a Cristo, parte de nosotros creer en Cristo como Salvador implica también que todos los que creemos nos estamos sometiendo a un proceso de perfección, a un proceso de santificación que requiere que Cristo saque hacia afuera y revele las áreas que necesitan ser transformadas. Cada área de tu vida necesita transformación. Cada área. Cada área de tu vida necesita corrección, restauración
y entrenamiento. Tú no puedes ser transformado si no eres corregido, restaurado y entrenado. Y eso requiere mucha humildad. Eso requiere que yo debo amar más al objetivo final. El objetivo final es ser transformado a la imagen de Cristo. Debo amar más eso que mi propia vergüenza de que otros se den cuenta o se enteren de los problemas de mi carácter o de mis debilidades. Dios no puede transformar un corazón que no se deja corregir, que no se deja restaurar y entrenar. Y todos necesitamos que Dios nos corrija, nos restaure y nos entrene. Pero recuerda esto, Dios va a usar muchos medios en su gracia para corregirte, restaurarte y entrenarte. Pero un medio muy importante es el rol que tus pastores y hermanos juegan en tu crecimiento, en tu santificación y perfección. Recuerden lo que dice Efesios 4:11, que Dios nos ha dado pastores y maestros para perfeccionarnos, para que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Pero también ese mismo pasaje dice en los versículos 15 y 16 que también necesitamos a los demás hermanos que juegan un papel vital, de modo que mientras las coyunturas del cuerpo se van ayudando mutuamente con la actividad y participación de cada miembro, yo reciba crecimiento y edificación en amor. Entonces, ¿por qué soy corregido? ¿Por qué soy restaurado? ¿Para qué soy entrenado? Para ser transformado a la imagen de Cristo y luego yo participar en corregir, restaurar y entrenar a otros. Eso es parte de la gran comisión. Eso es parte de hacer discípulos. Eso es parte de ser miembros del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo con Pedro. Cuando Cristo confrontó a Pedro por el pecado de negarlo 3 veces, ¿se recuerdan eso? En Lucas capítulo 22, 31 dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jesús corrigió a Pedro, pero Jesús también restauró a Pedro, y luego Jesús entrenó a Pedro para que luego Pedro hiciera lo mismo con sus hermanos. Tú y yo estamos puestos en el cuerpo para corregir y ser corregidos, para restaurar y ser restaurados, para entrenar y ser entrenados. Y como pastores, nuestra gran tarea, como Cristo hizo con sus discípulos, es precisamente corregirlos, restaurarlos y entrenarlos. Pero ustedes saben qué, nosotros también necesitamos ser corregidos, restaurados y entrenados. Ni siquiera los pastores salimos de este proceso, porque también somos parte de un cuerpo que juntos crecen en amor. Y nosotros los pastores necesitamos los demás miembros de la iglesia que también nos corrijan, que también nos restauren, que también nos entrenen. Me encanta cuando los pastores siempre están buscando ser entrenados y aconsejados, porque eso muestra humildad, eso muestra que también necesitamos que otros hombres más maduros entren en nuestras vidas y participen en nuestro proceso de santificación. Pero tú sabes que los pastores necesitan también a ustedes, los miembros, que se involucren en sus vidas. Y cuando haya que corregirlo, lo corrijan en amor. Yo nunca olvido a una hermana de mi iglesia que después de un culto se acercó a mí y me dijo: pastor, usted le habló mal a su esposa. Wow. Esos fueron de los momentos de más gozo para mí como pastor, porque finalmente yo también pude ver que una hermana en Cristo me amó lo suficiente para acercarse a mi vida y decirme: hermano, usted está en falta con Dios y con su esposa. Pero ustedes saben que puede llegar a ocurrir que un pastor cometa algún pecado que los descalifique del ministerio. Pero aún así, yo he visto iglesias que aun cuando un pastor comete un pecado que lo descalifique, lo abandonan y no lo aman lo suficiente para restaurarlo. Un pastor caído, por su bienestar y su crecimiento espiritual, necesita restauración. Necesita una iglesia que lo ame lo suficiente, que lo perdone, que lo restaure, que también lo entrene nuevamente. Porque si no lo hacemos, no lo estaremos amando y estaremos dejando que el pecado destruya su vida, su familia y la posibilidad de un día volver a servir a Cristo. Hermanos, ese último paso
de entrenar es muy importante en el Evangelio. Hoy en día mucha gente le está dando importancia al entrenamiento de su cuerpo, ¿verdad? Y la gente está yendo mucho a los gimnasios, tienen entrenadores personales, están abrazando la cultura fit, que es la cultura de estar en forma. De hecho, hay una canción que se utiliza mucho en gimnasios para hacer ejercicios y entrenar, que se utilizó en la película de Madagascar, donde el cómico rey Juliet se puso a cantarla y bailarla. Y aunque yo no estoy de acuerdo del todo con la canción, una parte de ella dice physically fit en inglés, que significa físicamente en forma, físicamente en forma. Y lo que plantea la canción es que tú debes ejercitar tu cuerpo para que puedas estar físicamente en forma. Y aunque hacer ejercicio es bueno, algo que cada uno de nosotros debe hacer, porque debemos estar también físicamente en salud, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, alimentarlo balanceadamente y ejercitarlo lo suficiente. La verdad es que mucho más importante que el cuerpo y primero que el cuerpo se encuentra el alma y el corazón. Y por eso Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4, 7, 8, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Y Dios nos está diciendo que más importante que entrenar el cuerpo es el entrenamiento del alma, ya que eso tiene mucho más provecho en esta vida y en la venidera. Así que piensen por un momento, hermanos, nosotros vivimos de la condición de nuestro corazón, de lo que brota continuamente de nuestro corazón. Y para cada etapa, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y en cada relación como esposo, esposa, como padre, hijo, como hermano, hermana, como jefe, empleado, como compañero de trabajo, como vecino, como amigo o con un desconocido, en cada etapa y en cada relación necesitamos entrenamiento. Porque no sabemos cómo actuar como el varón perfecto que es Cristo. Y para perseguir a Cristo y que Cristo se convierta como nuestro modelo en cada etapa y en cada relación, necesitamos el carácter de Cristo revelado en su santa palabra, de modo que viendo la gloria de Cristo manifestado en la Biblia, podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen del hombre perfecto, del hombre ideal, del hombre más maduro y espiritualmente preparado que jamás haya caminado sobre esta tierra, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, si tú quieres entrenar a tu hermano y tú quieres ser entrenado, tú tienes que ser entrenado en la verdad de la palabra. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el medio de gracia por excelencia que nos muestra a nosotros las glorias del carácter de Cristo, y mientras nosotros nos apegamos a ella, leyéndola, meditándola, memorizándola, guardándola en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace una obra de renovar mi mente, de entretejer su verdad en mi pensamiento, de tal manera que mi corazón sea transformado y mi conducta sea cambiada. Hay un misterio de la gracia de Dios en la locura de la predicación, de la lectura y de la enseñanza de la palabra, donde Dios se rebaja en todo su poder y gloria a través del poder de la proclamación de su palabra y hace una obra grandiosa de santificación en nuestras vidas. Y es por eso que el entrenamiento espiritual requiere que yo reconozca mis debilidades y nos ayudemos mutuamente a contemplar a Cristo en su palabra, a mirar a Cristo, a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a pensar, a hablar y a comportarnos como Cristo. Y mis hermanos, la palabra es suficiente. Toda la Biblia es inspirada y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que seamos hombres y mujeres perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Y miren, hoy en día existe la cultura de ese entrenamiento físico, donde hasta las personas le pagan grandes cantidades de dinero a un entrenador personal para que le dé seguimiento personalizado. ¿Y ustedes saben qué? Nosotros somos los entrenadores espirituales de nuestros hermanos. Y necesitamos que nuestros hermanos sean los entrenadores espirituales de nuestra vida. ¿Y qué es lo que vamos a entrenar? El carácter de Cristo en nosotros.
ejercitándonos en la piedad para que en cada área de nuestra vida seamos como el varón perfecto que es Cristo. Si hoy tú no conoces a Cristo en esta mañana, tú tienes que entender que Dios te hizo para su gloria. Y Él te hizo para que Cristo sea formado en ti. Y para tú poder experimentar la gracia de Dios, de que Cristo esté en tu corazón y se forme en ti, tú necesitas que el Evangelio te confronte, tú necesitas que el Evangelio te restaure y tú necesitas que el Evangelio te entrene. Y la iglesia es el lugar que Dios ha puesto para que tú conozcas a Cristo, crezcas en Cristo y seas transformado a la imagen de Cristo. Ven a Cristo hoy. Hoy, iglesia, Dios nos llama a ser personas que completemos la fe de nuestros hermanos. Que no seamos personas tan egocéntricas que andemos con nuestro carro a millón y para que nos demos cuenta que otros lo necesitan, no tengan que lanzar una piedra. No, vive compadeciéndote de aquellos que están a tu alrededor. Involúcrate, participa para completar la fe, apasionate. Si de algo debes apasionarte, como Pablo se apasionó, como Cristo se apasionó, es en completar lo que falta a la fe de tus hermanos. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Corrigiéndolos, restaurándolos y entrenándolos. Padre, gracias por permitirnos en esta mañana proclamar tu palabra. Estamos confiados de que tu palabra hará la obra que nosotros no podemos hacer, porque es el Espíritu quien convence, es el Espíritu que redarguye, es el Espíritu que vivifica, Él es el que da nuevo nacimiento, Él es quien santifica. Y por eso rogamos al Espíritu de Dios que en esta mañana se manifieste mientras tu palabra ha sido recibida y la riegue con la lluvia de tu gracia, de modo que germine y dé mucho fruto para gloria de Dios. Señor, trae pecadores al arrepentimiento. Trae pecadores hacia Jesucristo. Tráenos a nosotros como iglesia a amar más a Cristo, a ser más como Cristo y convertirnos en miembros que nos preocupamos por completar lo que le falta a la fe de nuestros hermanos. Yo te lo ruego y te lo pido, agradecido de todo lo que tú harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos.